Buenas tardes. Hoy nos convoca el nacimiento y la dolorosa muerte de José Emilio Pacheco, el poeta del tiempo, el narrador de la memoria. Invoquemos su presencia, su voz, con la palabra en la poesía. Si la poesía no es el estado del alma, sino efecto de palabras, toca al poeta lograr su transmutación en cuerpos gloriosos. Poema quiere decir cosa consumada, insistiría Salvador Elizondo. Cosa cumplida que existe en sí y por sí, cosa hecha de lenguaje, no de anécdotas ni de material autobiográfico o biográfico. Véase cómo Pacheco muestra su acuerdo en uno de sus mejores poemas, Jardín de Niños, y dice: la poesía se halla en la lengua, en su naturaleza misma está inscrita. José Emilio siempre aparece como una especie de coleccionista de giros, expresiones, usos de la lengua mexicana con la que convive de manera intensa, sin someterla a rasero alguno, ya sea moral, estético, intelectualizante. Este coleccionista ultraliberal que dista de ser purista, qué buena rima, lleva de la mano al elaborador de un lenguaje, al descubridor de significados y sentidos que viven en estas voces y en honor a la verdad trascienden incluso la prestidigitación deliberadamente poética. Es más, le dan lecciones. Toda palabra es una metáfora muerta, resuenan Borges y Lugones. Sin embargo, también hay las vivas, escondidas en los diccionarios etimológicos. Las metáforas de José Emilio son de ambos tipos. Uno se lo puede imaginar abismándose en la filología, absorto en sus caminos anteriores a cualquier magia poética, y también paseando, pastoreándose por el otro sendero, el del poema que descubre de otro modo, con una luz distinta. Trátase de una interjección, un anglicismo o una frase perteneciente a los usos de su primera juventud o actual. Su significado mismo nos pondrá ante el espejo en pedazos de distintos tamaños, de la sustancia expresiva. Dice en el poema otro segundo: púmbale, dice el niño de 4 años al caer en la hierba. Púmbale, y el que se levanta del suelo es un hombre altivo, cruel, implacable. No reconozco al niño a quien veía jugar hace un instante mientras hablaba con sus padres. Púmbale, y ahora es el derrotado. Hasta sus más abyectos aduladores le han vuelto la espalda. Púmbale, y otro segundo acaba de pasar y todos nos caemos de viejos, y a la siguiente exclamación, seremos polvo. Fin del poema. Ejemplos hay por doquier entre las 600 y tantas páginas de su poesía reunida. Dice en Tarde o Temprano: cuánto oro en polvo, bestias inmundas, indeseables. Cuánto darle tiempo al tiempo o comerse al mundo. Cuántas minas personales. Y desde cada palabra o frase que desencadena una reflexión, una meditación, una catarata simbólica, se ven los gérmenes de las preocupaciones del poeta y de los demás. Esos lectores que en Opinión de Paz no solo participan, sino que intervienen, siendo de alguna manera los autores. Todo lo dicho nos concierne al grado de que llegamos a creer poder haberlo dicho nosotros mismos, con todo y los guiños y giros de ingenio y profundización. Escuchemos. Tal por cual era un insulto atroz en mi infancia. Jamás he vuelto a escucharlo, pero suena muy bien, llena de espuma la boca. En el fondo percibo oblicua una alusión a la ilegitimidad, una manera de decirle bastardo al enemigo. No te llamas así, te haces pasar por otra persona, no eres el hijo de quien supones tu padre. Como en tanta injuria se les echa la culpa a las mujeres. Y con todo, bastardo jamás se emplea en español como insulto. Me parece un misterio saber por qué la gente se golpeaba si alguien llamaba tal por cual a su adversario. Hasta aquí el poema. Esta vertiente da para mucho más. Tiene tela de dónde cortar y nos empuja hacia diversos puntos de análisis, pero habrá que fijarse sobre todo en el golpe de sentido inmediato que nos lleva a comprender el centro de estas imágenes, el corazón que late, no lo que dice, sino lo que es, la palabra física, tangible en sí y por sí, en la frase tal por cual. Al coleccionista descubridor se añade ahora el lector, el profundo convencido de que la lectura ilustra la escritura,
que no solo enriquece la expresión, sino que la inspira, que puede ser la chispa motivadora, la incendiaria sin la cual José Emilio no habría escrito sus homenajes a Rulfo, a Flaubert, a D.H. Lawrence, a López Velarde, a los cronistas, a T.C. Eliot. En el poema Chapultepec, la calzada de los poetas, se pregunta, ¿qué leemos cuando leemos? Y en su don de Heráclito, gracias precisamente a una acuciosa lectura de Eliot, se enfrenta al imperativo de reconocer. Escuchemos. Y no es esto lo que intento decir, es otra cosa. Hasta aquí el poema. Mucho tiempo después, intentaría plantear de otro modo el enigma del binomio lectura-escritura, escritura-lectura, en su carta a George B. Moore en defensa del anonimato, recordándonos el abismo ante todo personal que éste implica. Escuchemos. Tarde o temprano a todos nos espera el naufragio. Escribo y eso es todo. Escribo, doy la mitad del poema. Poesía no es signos negros en la página blanca. Llamo poesía a ese lugar del encuentro con la experiencia ajena. El lector, la lectora, harán o no el poema que tan solo he esbozado. No leemos a otros, nos leemos en ellos. Hasta aquí el poema. Quizá en virtud de su conciencia moral y su tan característica capacidad para no creer en nada como artículo de fe, y sí para dudar de absolutamente todo, o en el mejor de los casos, para dar un voto de confianza al arrepentimiento o a la resignación, José Emilio Pacheco coincide con el último Mirlos, el gran poeta polaco, que confesaba no entender nada y solo sentirse capaz de reconocer el humano éxtasis inmerso en la gran totalidad. Leo, nacen y mueren, la danza no termina. Me cubro los ojos como para protegerlos de las imágenes que se precipitan sobre mí. Tal vez solo me apropio los gestos, las palabras, los actos inherentes a la pequeña fracción de tiempo asignada a mi persona. Hasta aquí el poema. La primera personalidad que se cuece aparte es la del experimentador, el aventurero de varias modulaciones temáticas, autor de la poesía que sí se entiende. Cuando se publicaron sus primeros libros, no faltó quien comentara que aunque parezca fácil, resulta mucho más difícil escribir este tipo de poesía, decantar las imágenes al tiempo que se abandona un camino seguro en pro de otro lleno de riesgos. Por esta vía, José Emilio ha abordado la poesía narrativa, influyendo a más autores de los que lo reconocen, la cual acaso lo ha hecho volver al fundacional quehacer de los hacedores de la antigüedad y así contar una historia y cantarla bien, según lo deseaba el mismo Borges. Un ejemplo perfecto de este sesgo es su homenaje a la compañía teatral española de Enrique Rambal, padre e hijo, perteneciente sin gratuidad alguna a la sección titulada A largo plazo de El silencio de la luna, poema en el cual la historia relatada es una realidad tan real que parece ficticia y quienes representan papeles somos los lectores al lado de actores de carne y hueso. En este campo se ubican también algunos poemas dedicados concretamente a México, entre ellos, más que los que remiten a la historia del país y sus bondades o tribulaciones, el poema Vecindades del Centro, de Islas a la Deriva, de tono más lírico, combina escenas intraducibles en su profundidad local, mexicanísima, que ofrece en sí novelas enteras. Perdón. Escuchemos. En el siglo XVIII fue un palacio esta casa. Hoy aposenta unas 15,000 familias pobres, una tienda de ropa, una imprentita, un taller que restaura santos. Flota un olor a sopa de pasta. Las ruinas no son ruinas. El deterioro es solo de la piedra inconsolable. La gente llega, vive, sufre, se muere. Vienen los otros a ocupar su sitio y la casa arruinada sigue viviendo. Hasta aquí el poema. La humedad, la construcción y destrucción permanentes, el olor de lo que todos, sin distinción alguna, comemos aquí, el contraste de riqueza y pobreza, el tierno diminuto usado para la imprenta. Nos encontramos no ante la suave o dura madre patria, sino ante la pese a todo, renaciente, siempre viva esencia,
erigida sobre un material que llora, como de hecho se dice de los muros de cal, inconsolable. Aquí solo faltan las carcajadas. Para dar señas de identidad, José Emilio debe mostrar que sabe soltar la carcajada, es decir, morirse de risa, y no describiendo a quienes ríen, los garriques de petate, los Pepe el Toro clásicos de nuestra trasnochada mecánica nacional, sino riéndose de él en lo que escribe, siendo sopa de su propio chocolate, su propio José Guadalupe Posada. La zona del humor en que el autor parece más original es precisamente la que tiene que ver con esa importancia otorgada a la palabra misma. Poemas como Pitanza, Culebrón, El fornicador o Impureza, El fornicador o Impureza nos lo ponen delante en calidad de demonio chocarrero, de gracioso y simpático inquisidor que pone a su propia cultura en tela de juicio. Su formación, sus recuerdos y su visión del mundo carente por haber sido bendecido con el don de la expresión poética de toda vulgaridad. Escuchemos. No sé por qué detesto la palabra pitanza. Suena a restos sangrantes aventados a la jauría. Me gano la pitanza hablando y hablando. Te ganas la pitanza con tu silencio o viceversa. La pitanza está en lucha con la esperanza. La pitanza es la realidad real desnuda. A la hora de sentarnos en torno a ella, no pienses en que a la larga tú, yo, todos somos, seremos y hemos sido pitanza de alguien o algo. Y bolo alimenticio, estiércol flagrante para fertilizar la próxima cosecha de pitanza. Fin del poema. Poco antes de morir, Mirlós publicó una antología bastante fuera de lo común en cuanto a la organización de sus contenidos, libros sobre los pensamientos luminosos, cuyo ensayo introductorio argumenta en contra de la poesía incomprensible. Allí el autor explica el porqué del interés contemporáneo en la poesía oriental. En la antigüedad china y japonesa, el sujeto y el objeto se entendían no como categorías de oposición, sino de identificación. Ya que a nosotros nos resulta ardua tarea, al menos debemos de aprender de Oriente a rendir honor al objeto. Solo practicando esta observación-descripción se nos concederá la epifanía de una realidad más profunda, según la cual no tendríamos por qué escapar del sufrimiento, sino hacerlo coincidir con la maravilla. José Emilio, haciendo de su voz algo comprensible que brinde alabanza a todo por el hecho de ser, naturalmente sintió la necesidad de traducir a Basho, Buzón, Isa y muchos más. Lo que Mirlós llamó cosas luminosas, él lo contemplará bajo el título La luz del haiku, ofreciendo una óptica distinta, una entrada a un territorio en que la poesía contemporánea occidental hasta entonces se sentía perdida, rodeada de interrogantes y respuestas acerca del significado de la vida. Tal vez para captar el misterio de esta convivencia de negro y blanco, haya que evitar cualquier simulación propia del sujeto, venerando la pureza del verso, la sencillez y la concisión necesarias para mirar sin distracciones. Escuchemos. La tristeza del mundo, los pétalos floridos caerán como nosotros. Fin del poema. Y sin olvidar el pivote del humor, dice así José Emilio: mientras le rezo a Buda, mato mosquitos. Pacheco no solo ha estado cerca de estas tradiciones orientales, también se ha concentrado en los clásicos griegos, de quienes ofreció una lectura y luego aproximaciones, haciendo una antología griega. Ahí José Emilio se coloca en calidad de diestrísimo reflejo, aprovechando que se mueve como pez en el agua entre formas clásicas y conoce muy bien las entrañas del dulce burlarse, tanto así que uno lo siente divertirse a sus anchas. Escuchemos. Cuando hago el amor con Pedro, me imagino que estoy con Carlos. Cuando me toma Carlos, pienso en Alberto. Y si me tiene Alberto, vuelve el deseo de acostarme otra vez con Pedro. Reniego siempre del que está en mis brazos. Por tanto ellos me aman con más ardor que ninguna otra. Mujer,
Si tú me juzgas una gran puta, un mal ejemplo, un monstruo, aunque muy hermosa, desde luego lo acepto y estoy de acuerdo. Pero entonces, amiga, por favor quédate con la horrible miseria de que te ame tan solo un hombre en vez de 3 o 4. Fin del poema. ¿Acaso nos estará recomendando José Emilio ser menos serios y solemnes, dedicados un poco más al género de la poesía apócrifa, imbrincando identidades? ¿Qué más da? Que nos pongan delante poesía digna de leerse, releerse y celebrarse. El autor, con la misma actitud que se acercó a Oriente, a Grecia, con la misma actitud abordó a Goethe, a Rilke, a Marianne Moore, a Elizabeth Bishop, a Ted Hughes, a poetas indígenas de Norteamérica incluso. José Emilio Pacheco, uno y el mismo poeta poseedor, en realidad de un don de lenguas, no apostólico ciertamente, pero sí bárdico, asumido, huelga decirlo con esa soberbia humildad que todos sabemos que lo caracterizaba cuando habla de respetar sus textos, no a su persona, de que escribir es reescribir para lograr el mejor texto posible, de que vale más leer bien que demasiado. Hay que leer a José Emilio Pacheco. Muchas gracias.